Estimados, muy buenos días y bienvenidos al webinar que contamos para ustedes el día de hoy. Es un gusto que nos acompañen y pues principalmente también es un gusto para nosotros contar con la participación del ingeniero Luis Orellana, socio de la consultoría RSM, y el licenciado Lester García, gerente de consultoría de RSM. Ahí previamente brindarles a ellos dos el micrófono. Es un gusto en presentarles y comentarles un poquito más de ellos. El ingeniero Luis Arturo Orellana López es socio de consultoría en RCM Guatemala, con más de 15 años de experiencia en proyectos de infraestructura, control presupuestario y ejecución. Su especialización incluye la evaluación de riesgos, el diseño de modelos de negocios y la optimización de procesos. Cuenta con una maestría en administración de empresas y certificaciones en cumplimiento de leyes de antilavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Su trayectoria abarca colaboraciones en diversos sectores, incluyendo la industria, organizaciones sin fines de lucro, el sector automotriz, inmobiliario y el factoraje, brindando soluciones estratégicas para sus clientes. Entonces le damos la bienvenida al ingeniero Luis Orellana y previamente pues el licenciado Lester García Quinto. Él es el gerente de consultoría de RCM en Guatemala con más de 20 años de experiencia en auditoría. Es contador público y auditor por la Universidad de San Carlos de Guatemala y comenzó su carrera con el sector de consumo masivo como jefe de auditoría interna en Guatemala. A lo largo de su trayectoria ha trabajado como consultor senior, auditor interno en desarrolladores inmobiliarios en la industria del retail eh, como parte para automóviles. Su experiencia incluye auditoría financiera, cumplimiento de normas de lavado de activos y auditorías de sistemas de gestión de seguridad con la información ISO 27001. Entonces, le damos la bienvenida a ambos. De verdad que muchísimas gracias por su participación y de verdad que ahí entonces les brindo el micrófono para que iniciemos con esta importante webinar que contamos el día de hoy, que es la prevención de la corrupción, soborno, fraude y lavado de dinero. Gracias, Ana. Gracias a todos por recibirnos hoy. Una de las primeras preguntas que quizás algunos tengan es, bueno, ¿por qué empaquetamos todos estos temas en un solo webinar? Ah, y esperamos que ahora les haga mucho sentido. Ya me presentaron, Luis Orellana, voy a compartir mi pantalla para que eh, para que podamos orientar la conversación y ustedes me dicen, me afirman si la están viendo. Creo que sí. Por el momento no, ahorita sí ya confirmamos que lo vemos. Muchas gracias, ingeniero. Buenísimo. Entonces vamos a hablar hoy de prevención de corrupción, soborno, fraude y lavado de dinero. Un contenido bien intenso para una hora, un poquito menos de una hora que vamos a conversar, pero creo que es importante que reflexionemos que todas estas cosas tienen que ver con la ética de cada uno de nosotros. El tema de corrupción, conocido en nuestro país, en los listados de Transparencia Internacional. El tema de soborno, que nos duele cada vez que se cae un puente, que una carretera se destruye y por la que se ha pagado una cantidad de dinero importante. Los temas de fraude a la alza en las empresas, fraude con transferencias bancarias, fraude con documentos, con pagarés, apropiación de activos. Está a la orden del día también. Y finalmente, nuestra especialidad, que es el tema que da origen a esta conversación, es el tema del lavado de dinero. Pero el lavado de dinero también es un asunto que tiene que ver con corrupción y por eso lo hemos puesto dentro de un solo conjunto de buenas prácticas o de mejores prácticas empresariales, y esa es la manera en que lo quisiéramos abordar. ¿Cuáles son los objetivos hoy? A ver, conozcamos las mejores prácticas internacionales. Este no es un problema solo de Guatemala, creo que en cada seminario lo decimos. A veces pensamos que en nuestro país estamos aquí con muchas complicaciones. No se imaginan ustedes, o tal vez sí se imaginan, la cantidad de señalamientos de corrupción y los miles de millones de dólares que van, vienen de una manera no transparente con el tema de la guerra en Ucrania, por ejemplo. Es un tema que está en boga, que está muy fuerte y tiene connotaciones políticas muy grandes. Así que no es solo un problema nuestro. Hay mejores prácticas internacionales porque este es un problema global.
También tener unas herramientas ahí en la mente, tener un mecanismo para evaluar nuestras acciones, nuestros negocios, lo que hacemos para, para responder de la mejor manera posible en un ámbito ético, en un ámbito de alta moral, voy a decir, porque a ese punto es a donde hemos llegado con estos temas. Y finalmente, sensibilizarlos a cada uno de los que participamos de la importancia de tener en cuenta la forma en que operan los perpetradores, la manera en que se aprovechan de nuestra indiferencia, eh, la manera en que nosotros podríamos ser usados por estas personas sin siquiera, sin siquiera darnos cuenta. Vamos a recorrer corrupción y soborno en primer lugar, luego vamos a hablar un poco de fraude, son cosas diferentes, y luego vamos a ir al tema de lavado de dinero, aterrizando con el tema del marco legal. Guatemala tiene un marco legal que debe cumplirse y entender nuestras obligaciones y estrategias de cumplimiento. ¿Pero por qué estos temas? Bueno, en primer lugar, afectan nuestros valores. Si yo les pregunto a ustedes en las distintas organizaciones a las que pertenecen, ¿cuáles son los valores de la organización? Eh, Esto, más allá de ser un asunto de planificación estratégica, define el actuar de las empresas. Si nosotros en RSM decimos que uno de nuestros valores es la integridad, eso debe cascadear, ¿verdad? Desde las altas direcciones, el socio director, los socios de cada una de las unidades, hacia los gerentes hacia el staff y de la firma hacia nuestros proveedores y hacia nuestros clientes. El tema de la integridad es un tema completo que tiene que ver con actuar de la manera en que debe actuarse. Cumplir lo que decimos que vamos a cumplir y hacer las cosas en cumplimiento de la ley, de las políticas, de los procedimientos que hemos definido para este efecto. Y la mayor parte de organizaciones listan la integridad como uno de sus valores, valores fundamentales. En otras ocasiones aparece también la colaboración, como en nuestro caso. Eh, Aparecen otros temas como la transparencia, por ejemplo, que en el ámbito de las entidades que tienen interés público, por ejemplo, un GS1 que administra un activo de información tan valioso para quienes tienen productos, para quienes necesitan que al llegar a la caja un scan provea información de estos productos. El tema de transparencia es bien importante porque depender de un sistema, depender de una entidad, de una organización de la cual no estamos seguros de su transparencia, no sería estratégico. Entonces, GS1, para nosotros como una firma de auditores también, ser transparentes, ser íntegros, es fundamental. De hecho, es el fundamento de nuestro negocio. Cuando nosotros dejamos de actuar con integridad o con transparencia con nuestros clientes, ellos pueden comenzar a dudar de nosotros. Si no le decimos al cliente dónde están mal las cosas, definitivamente él no puede confiar en nosotros. Así que es importante por los temas de nuestros valores. Segundo, es importante porque afectan directamente nuestro negocio, nuestro qué hacer. Y aquí entra el concepto de contener el riesgo. Si nosotros sabemos las maneras en que estos asuntos pueden impactar a nuestra organización, posiblemente estemos un poco más alertas a cómo responder y cómo actuar. Les doy un ejemplo sencillo de otro ámbito que también es importante, la salud y la seguridad ocupacional. Es posible que entremos a la oficina y veamos por ahí el tambito rojo, que es el extintor. Eh, Algunos saben usarlo, otros nunca le hemos puesto una mano encima a un extintor. Bueno, porque los incendios casi no ocurren. Quizás alguno que ha sido capacitado para esto dice, mira, existen varios tipos de extintores, hay extintores de polvo, estos sirven para todos los tipos de fuego, hay extintores que son de CO2 y esos sirven para fuegos eléctricos, fuegos en centros de datos, por ejemplo, donde no querés destruir todo el equipo, ¿verdad? Lo que querés es contener el fuego, desplazando el oxígeno. Hay extintores que son de agua o de espuma y cada uno de ellos funciona diferente. Pero ¿qué pasa si no sabemos usar? Aunque tengamos la herramienta, lo más probable es que no podamos atender la situación porque desconocemos el uso correcto de ella. Bueno, de la misma manera, nosotros necesitamos entender nuestro negocio, entender los riesgos, las cosas que hacemos para poder atajar correctamente los peligros que podrían poner nuestro negocio por ejemplo, en el ojo de los medios.
si no tenemos cuidado. La marca hoy en día, nuestra reputación es el activo más valioso. Podríamos tener un problema de flujo de caja, si acaso existiera, por ejemplo, un robo, una mala administración de contraseñas, de la gestión de la tesorería, de los pagos. Hay tantas cosas que pueden suceder y de las que necesitamos estar alerta. Y finalmente, quizás es algo de lo que a mí más me gusta. ¿Por qué estos temas? Bueno, porque cada uno de nosotros tiene una capacidad, tiene un poder para prevenirlo. Se oyen muchas cosas tremendas. No estoy declarando que estas sean ciertas. Algunas yo mismo las he leído. Por ejemplo, el estado de la Columbia Británica o la provincia de la Columbia Británica en Canadá hace una revisión de los precios de la vivienda, llevan a cabo algunos análisis ahí de cómo ha evolucionado el precio de la vivienda respecto a otros factores de la economía y del mercado y lanzan una conclusión. Dicen, la vivienda, apartamentos, casas, propiedades para vivir en la provincia de la Columbia Británica están inflados entre 12 y 15% sus precios por causa del lavado de dinero. Wow, qué conclusión más terrible, ¿verdad? Y nosotros podemos ver a nuestro alrededor, ver toda la construcción impresionante, apartamentos de lujo, apartamentos sumamente caros, y oímos historias, ¿verdad? Justo algunos vecinos de nosotros en un edificio han estado padeciendo porque muchos de esos apartamentos fueron comprados por ex actores del mundo político de Guatemala, que hoy están tras las rejas o que han sido extinguidos sus dominios y entonces se ha vuelto un problema. Lavado de dinero. ¿De dónde salieron esos fondos? ¿De dónde salió ese financiamiento? Ahí es donde cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Y si entendemos cómo funciona, bien podemos nosotros no ser parte de esto y prevenir de alguna manera estos males. Hablemos de corrupción y soborno. Y aquí quiero compartirles un pensamiento de un director del Instituto de Auditores Internos, una carrera brillante, y escribe un libro que se llama El Camino al Cumplimiento. Y él dice, solamente las personas a las que se les tiene confianza pueden cometer fraude. Por eso, la confianza en sí misma no puede ser un parámetro para pasar por alto una rigurosa revisión. A ver, ¿quién podría a nosotros afectarnos en nuestras organizaciones? ¿Quién podría perjudicarnos en el actuar del día a día? Solamente aquellos a quienes se nos tiene confianza, a quienes se nos ha delegado una autoridad, a quienes nos han dado una firma, a quienes nos han dado un acceso a un sistema, a una plataforma de banca en línea. Somos nosotros los únicos que podemos cometer este tipo de fraudes. Las personas a las que no se les tiene confianza, se les pone un policía en la puerta, se les revisa a la entrada, se les revisa a la salida. La confianza en sí no puede ser un parámetro en el que nosotros nos apoyemos para decir no va a pasar nada. De hecho, mientras más confianza se nos delega, más controles debiéramos nosotros buscar que nos rodeen para estar blindados contra errores, contra omisiones, contra algún tipo de problema que nos podría llevar a perjudicar a nuestra organización. Así que es importante. A veces decimos, no, es que ese es un puesto de confianza, a él no se le revisan sus cosas. Lo contrario, debiéramos revisarlo si la persona a la que se le tiene confianza debería estar abierta a la revisión y de hecho anuente y pidiendo que se cumplan con los procesos de revisión. ¿Por qué? Porque de esa manera se le puede mantener la confianza. Porque de esa manera esa confianza tiene sustento. Una confianza ciega en realidad no es algo demasiado prudente. El Banco Mundial define la corrupción como el uso indebido de servicios públicos para beneficio personal. Eso quiere decir que en la visión del Banco Mundial, la corrupción es un asunto únicamente de las entidades públicas. Bueno, Oxfam quiso ampliar esta definición porque se dio cuenta que de hecho la corrupción ocurre en muchos ámbitos que no son solamente el ámbito de lo público, el ámbito de lo gubernamental. Y entonces amplía la definición, que es la definición que nosotros hemos adoptado de corrupción,
como la obtención de un beneficio privado, o sea, algo para mí, para quien yo decida, mediante el abuso de un poder encomendado, un poder delegado. Bueno, yo soy el que tiene, por ejemplo, la autorización de los pagos a los proveedores. Algo tan sencillo como eso. Yo soy el que le da clic a los lotes de pago para los proveedores. Pues yo podría aprovecharme de ese poder encomendado para obtener un beneficio de parte de estos proveedores. Le puedo decir, mira, la política de pago de la organización es 60 días, pero te pagamos en 20 si tú haces esto, esto o aquello. Si me beneficias con esto, si le das a mi primo trabajo, si nos das producto a bajo precio, y no para la empresa, quiero decir, sino un beneficio personal. Si yo estoy negociando, soy negociador de compras, y le digo a la persona, mira, danos un descuento del 10%, ¿verdad? Ahí no hay corrupción. Estoy obteniendo el beneficio para la organización para la que yo trabajo. Pero ¿qué tal si yo le pido un beneficio personal? Y es ahí donde el tema se vuelve crítico, ahí se vuelve corrupción. Obtener un beneficio privado mediante el abuso de un poder encomendado. Entonces, bien podría ser que algunos de nosotros en nuestro qué hacer actuemos de forma corrupta y tal vez no estábamos conscientes de ello. Cuando palanqueamos el poder que se nos ha encomendado para obtener un beneficio para nosotros, estamos actuando de una manera incorrecta. Y es corrupción, lamentablemente. Más común de lo que nosotros creeríamos. Hablemos un poquito del soborno. ¿Qué es el soborno? Bueno, el soborno comprende la oferta, la promesa, la entrega, la aceptación o la solicitud de una ventaja indebida, inapropiada, de cualquier valor. Puede ser financiero o no financiero, puede ser dinero, puede ser en especie, puede ser en influencia, que directa o indirectamente, sin importar dónde sea, viole una ley aplicable y que sea un incentivo o recompensa para que la persona con quien yo estoy actuando haga o deje de hacer algo que está obligado a llevar a cabo. ¿Dónde se ve mucho el tema del soborno? Sí, en el ámbito de lo público. Vamos a una municipalidad a pedir una licencia, un registro sanitario, un asunto, y entonces resulta que nos piden ahí una cantidad de dinero para la cual no nos van a dar recibo de ingresos, no nos van a dar una factura para facilitar el trámite. Y podrían coercionarnos diciéndonos, no, mire, si no hace esto, su permiso no sale. Su trámite se queda trabado. Y entonces, tanto ofrecer como entregar es soborno. Algo importante del tema del soborno es que siempre va a haber un intercambio de un privilegio. Yo quiero un privilegio, quiero acceder a un privilegio. No es soborno, por ejemplo, o no es corrupción, no se considera corrupción comprar un ticket, por ejemplo, en un parque de diversiones que me permita acceder más rápido que los demás. Pero si todos están haciendo cola, todos están ahí formados en la fila. Sí, yo pagué un premium, y esto ocurre en algunos parques de diversiones, por ir primero, por saltarme la cola grande y que me lleven hasta adelante. Bueno, como eso está disponible para todos, para todo el público, toda persona que desee hacer ese pago, puede obtener este beneficio, eso no se considera corrupto, no se considera un soborno. El asunto es cuando esto no está disponible para las demás personas, sino que es un trato privado. Cuando alguien me dice, mira, hay una plaza, hay un trabajo en un lugar y yo tengo influencia para que alguien entre, pero quiero que me des 5,000 quetzales. Me dice, no, hombre, eso no pasa. Bueno, yo trabajé en la construcción y en construcción de proyectos grandes contratábamos múltiples contratistas y recibíamos continuamente quejas de que algunos contratistas vendían el puesto. 5,000 quetzales al soldador, 3,000 quetzales al albañil, 2,000 quetzales al ayudante y negociaban las plazas allá afuera, en la calle. Y la gente estaba dispuesta a pagarla con tal de tener un trabajo. Así que el soborno es un tema que afecta al ámbito de lo privado y de lo público también. Algunas estadísticas que no son muy recientes, pero
Pues nos dicen cuál es la percepción. Yo creo que después de los casos de alto impacto que hemos vivido en Guatemala, de la situación que vivimos con el anterior gobierno, esto solo ha empeorado, no ha mejorado. 46% de las personas perciben que la corrupción aumentó en el último año. 25% de hecho pagó algún soborno por servicios públicos. O sea, 1 de cada 4 personas pagaron algún tipo de dinero para que les remediaran algún asunto en los servicios públicos, sea en Pagua, sea energía eléctrica, sea un trámite en el RENAP, sea alguna cosa. Algunos, con la digitalización, hemos visto que algunas de estas cosas han cambiado, sin embargo, todavía sabemos que hay bastante de ello. 23% experimentaron extorsión sexual o conocen a alguien que pasó por esa situación. Qué terrible, ¿verdad? Un jefe que propone cosas indebidas, que propone acciones indebidas o insinúa cosas indebidas y es impune, ¿verdad? Porque es el jefe, porque es el dueño de la empresa, porque es el director de la organización. Y 27% de las personas, un poquito más de 1 de cada 4, les ofrecieron soborno a cambio de votos. Acabamos de ver el asunto de las elecciones en Estados Unidos, súper interesante, cómo se mueven todos esos poderes, cómo se cabildea y cómo se está tan cerca de la línea ética de la compra de un voto, por ejemplo. Son ámbitos complicados y en Guatemala no es diferente. Estamos en un país donde hay corrupción. Entonces debemos estar atentos a que nuestras acciones, a que nuestro actuar sea en total integridad y, y no se encamine a un problema ético o a una situación ética. Bueno, ¿cómo podemos entender y resolver estos asuntos del soborno, de la corrupción? La hizo la Organización Internacional de Normativas, International Standard Office Organization, ha emitido una norma, la norma 37001, que básicamente propone implantar un sistema de gestión antisoborno. Y como lo hace con otras áreas, como el ISO 9001, por ejemplo, en el tema de la calidad, como el ISO 27001 en el tema de la seguridad de la información, lo que propone es entender el contexto en el que opera la organización. No podemos, que dicen por allí, tratar toda organización, todo negocio de la misma forma. No tenemos que sospechar de todas las cosas tampoco y pensar que todo se está haciendo mal. No es cierto. Lo que se hace mal es poquito, pero tiene mucho impacto. Por eso es que todos lo percibimos como generalizado. No podemos decir que 9 de cada 10 personas de Guatemala son corruptas. No, eso no suena, no tiene mucho sentido. Pienso que tampoco está bien decir que 50% de las personas de Guatemala son corruptas, porque aquí habemos dos. Entonces el 50% de nosotros es corrupto. ¿Quién es? ¿Quién no es? Decir que 1 de cada 4, 1 de cada 10, 1 de cada 100, 1 de cada 1000, tal vez tampoco es tan conveniente. Sabemos que las personas corruptas no son las más, son las menos, pero sus acciones tienen un gran impacto en nuestro país. Por ejemplo, si la corrupción la lleva a cabo un presidente, un alcalde, un gobernador, bueno, eso tiene impacto en toda la población. Entonces, todos somos víctimas de esto y quizás todos lo percibimos y decimos no se puede hacer mucho. Pues bueno, la ISO propone que sí hay algo que hacer, que se puede implantar un sistema de gestión, un sistema para prevenir el soborno, prevenir la corrupción, y lo que propone es, uno, entienda el contexto de su organización. ¿En qué áreas podrían surgir asuntos de corrupción acá? Bueno, podría ser en las compras, por ejemplo. Ok, en las compras. Si es una entidad comercial, en los descuentos, en las ventas, ¿verdad? Ahí hay tantos temas en los descuentos, en las notas de crédito. Cada organización tiene sus propias áreas de riesgo. Tenemos permisos municipales, permisos del Departamento de Salud Pública, de la Dirección General de cualquier cosa, cualquier entidad. Ahí en esos intercambios, en esos puntos hay que tener cuidado. Porque bien podríamos decir, como hacen algunas empresas, contratar a un tramitador y que él resuelva, que nos dé su factura y le pagamos y ni siquiera le pregunté de qué se trata.
la norma nos propone que no seamos indiferentes a esos riesgos, sino que los gestionemos activamente, que no los desplacemos para que alguien más haga lo indebido. Contratar a algún abogado y que él resuelva, ¿verdad? Que nos dé a firmar los documentos y no queremos saber. No, gestionemos, entendamos nuestros riesgos y gestionémoslos correctamente. Llevemos a cabo un análisis de riesgo. Entendiendo el contexto de nuestra organización, entendiendo las partes con las que nos relacionamos, entendiendo el qué hacer, nuestras actividades principales, nuestros activos principales, nuestra estructura de costos, nuestra estructura de ingresos, cómo se sostiene nuestra organización, ahí podemos nosotros ir haciendo un análisis de los riesgos que puedan existir. Llevemos a cabo este análisis con vistas a establecer una política antisoborno. ¿Para qué nos sirve la política? La política es nuestra declaración, la declaración de la organización de cómo se abordarán los temas de corrupción y de soborno. Una política clara que nos dice, en esta organización no se admite el soborno, no se admite la corrupción. Va a establecer el tono de nuestras negociaciones, va a establecer el tono de nuestra conversación. Pero claro, las personas necesitan más contexto. A más de uno de nosotros nos ha pasado que hemos llegado a una institución pública a gestionar una licencia en nombre de la compañía para la que trabajamos y nos han pedido soborno. Ahora, cuando estamos frente a ese momento y no sabemos cómo actuar, definitivamente la política no ha llegado a ser conocida por nosotros, no ha sido internalizada, o de hecho la organización ha lanzado una política, pero realmente no la viven. Es solo papel. La política debiera establecer cómo el liderazgo de la organización se compromete a aceptar el precio, por ejemplo, de tener una tolerancia cero al soborno y a la corrupción. Una empresa de construcción podría decir, pero ¿cómo competir en el ámbito de la construcción, de obra pública, si aquí siempre hay algún rollo, ¿verdad? Siempre hay algún tema. No lo sé, yo no estoy involucrado en el área de la construcción para empresas públicas, pero una empresa que dice, yo no voy a dar lugar a la corrupción, va a tener que adherirse a los términos de referencia, va a tener que adherirse a los canales de comunicación correctos, y va a tener que evitar, por ejemplo, ir a buscar influencias, ir a buscar información privilegiada para obtener el proyecto, para ganarlo. Ahora, esto podría significarle pues a las empresas que se han construido a base de relaciones y a base de palancas, podría significarle la pérdida del negocio. Pero si esa es la decisión, no tolerar la corrupción, no tolerar el soborno, entonces pues la ruta que llevarán será diferente. Ojalá todos a la vez dijéramos, ok, establezcamos una política, todas las organizaciones públicas, privadas, sin fines de lucro, todas las organizaciones de Guatemala establezamos nuestra política antisoborno y anticorrupción el 1 de enero de 2025. La divulgamos y todos vivimos bajo esa política. Se acaba la corrupción en el país. Pero, siempre pensamos, no, es que va a haber alguien que no la va a cumplir. Y él va a obtener una ventaja competitiva, así sea ilegal, así sea antiética. Va a obtener una ventaja competitiva. ¿Cuántas veces nosotros somos firma de auditores, consultores, gente de impuestos? ¿Cuántas veces hemos escuchado de nuestro cliente decir, no, mira, pero si pago esos impuestos, ya no compito? Pues este es tu marco de referencia legal. Estos son los impuestos que tienes que pagar. Optimiza tu costo, optimiza tu precio, apostale a la eficiencia, a la automatización de los procesos, a la digitalización de la información para ser más ágil, a la inteligencia de negocios, pero no le apostes a ganarte a no pagar el IVA, porque eso no es así. Es tu obligación pagarlo. No le apostes a hacer estructuras de N empresas para librarte del pago de impuestos. Partí de un marco de referencia de integridad y correcto, y entonces determina si tu negocio es rentable. Y si no es rentable, pues bueno, tenés capacidad de hacer otros negocios. Esto no es fácil, esto es difícil, sin embargo es la manera en que cambia la mentalidad de nosotros los guatemaltecos para evitar esto de la corrupción. Que los jovencitos hagan su examen de licencia, que estudien el librito y que vayan a hacer el examen. Que tengan que manejar el carro mecánico que les dan en el lugar donde hacen el examen,
que tengan que enfrentar el proceso. No, pero es que ahí es un problema y las colas y aquí yo tengo a alguien que me dice que me obtiene la licencia en 3 días por 3,000 quetzales. Eso es corrupción, a todas luces. Y si nosotros lo hacemos, lo van a hacer los que siguen detrás de nosotros. Si nosotros, con temas tan sencillos, por ejemplo, como una red social, le permitimos a nuestros hijos o le permitimos a menores que pongan, sí, soy mayor de 16, ¿verdad? Ya ellos aprendieron que el cumplimiento no es tan importante, que no es crítico. No, pero si todos tienen Facebook, todos tienen Instagram, ¿por qué yo no puedo tener? Bueno, ahí la política dice que es para mayores de 16 años y tú tienes 14. No se puede, no es no. Pero si yo mismo estoy bajando una película pirata, si yo mismo estoy buscando códigos ahí para utilizar en alguna de las plataformas, eh, entonces el asunto no va a avanzar. De hecho, se perpetuará. Entonces es bien importante establecer el liderazgo de la cabeza, de quien manda, de quien dirige las acciones. En casa, pues nosotros, en el trabajo, los directores, los gerentes, los dueños. Darle seguimiento, cumplimiento a las cosas, proveer recursos para estos programas, capacitar requiere un esfuerzo, requiere contratar al consultor, requiere brindar una refacción. Son temas importantes que las personas perciben que le estamos dando valor o que le estamos dando el peso que corresponde a una política de este tipo. Recursos humanos, comunicación, mejora continua, otra clase de recursos que se necesitan. ¿Dónde están los riesgos? Bueno, en el ámbito de lo público, licencias y permisos, licencias de construcción, permisos para operar, permisos de uso de tierra, cambios de uso, de dominio, este tipo de cosas. ¿Dónde hay riesgos? En el cumplimiento fiscal, en el cumplimiento laboral, en el cumplimiento regulatorio. Nuestras leyes a veces no son tan específicas, dan un margen de actuar. Bueno, si nos vamos a mover, movámonos dentro de ese margen en cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones. Las subvenciones, a veces por ahí aparecen, por ejemplo, una donación, una subvención para un estudio, para un trabajo, para un proyecto. Ahí hay riesgos también. En el ámbito de lo privado, la compra de las plazas, las compras y contrataciones de servicios, por eso se le pone mucha atención al área de compras usualmente, que haya una política clara, sencilla, que se pueda cumplir, que haya niveles de autorización, porque es muy fácil extorsionar a un proveedor para, para comprarle suministros y que nos brinde algún beneficio privado. Insisto, si el beneficio que están buscando ustedes es para la organización, están apretándolo con el precio al proveedor, ahí no hay corrupción. Esa es una negociación. Están actuando en favor del que les ha delegado la autoridad. Pero cuando es en favor personal o cuando acepto un regalo personal, por ejemplo, ahí puede haber un riesgo grande de corrupción. Si es un lapicero, enhorabuena, una agenda, pues es algo que se regala. Pero si ya es un fin de semana en la antigua Guatemala, si ya es un boleto de un crucero, si ya es una oferta de vacaciones con la familia, ojalá nos ofrecieran eso, dicen algunos, ¿verdad? Pero no es tan común, sin embargo se da. Y a veces lo que busca es que se tenga influencia para actuar en contra de los mejores intereses de la organización para la que trabajamos, quien nos ha delegado la autoridad. Hay muchas señales de alerta. Nosotros les compartiremos esta presentación para que ustedes la puedan tener, le puedan dar un listado, le puedan dar un vistazo, perdón. Pero esta lista básicamente lo que muestra es, hay muchos riesgos en utilizar a terceros para que hagan las cosas. De utilizar un intermediario, de utilizar un agente. Tenemos que asegurarnos de que nuestros procesos son transparentes de inicio a fin y que no tienen por ahí una cajita negra donde alguien pudiera estarnos perjudicando, perjudicando a la organización para la que trabajamos. Cuentas de banco que no corresponden a los nombres de quienes nos prestan los servicios, facturas que no corresponden a los nombres de quienes nos prestan los servicios, regalos excesivamente generosos, una hospitalidad fastuosa, dice aquí, ¿verdad? Nos están tratando pero como reyes, qué bueno. Yo tengo aquí un testimonial rápido, trabajé como gerente de construcción en un proyecto grande y durante los 4 años que duró el proyecto recibía como unas 10, 12 canastas navideñas. Venían botellas de vino, venían chucherías, para los que no conocen el término chuchería, tortrix, venían
papalinas, venían chicharrones, venían muchas cosas, chocolates, dulces. La empresa para la que yo trabajaba tenía una política para la recepción de estas cosas y cualquier regalo arriba de 300 quetzales debía ser reportado. Y de hecho la política que adoptamos en el proyecto fue repartirlo entre todo el equipo de trabajo de construcción. Durante 4 años esa fue mi historia, era Don Luis. Se acabó el proyecto, el siguiente año no recibí nada. Es influencia, lo que se busca es influencia. No es que me hayan perdido del radar porque yo me quedé trabajando en esa planta. Lo que sucedió es que ya no tenía yo delegación o ya no tenía yo la autoridad que ellos pensaban que yo tenía. Dentro de la empresa, que era una empresa muy grande, había toda una estructura de aprobaciones y estaba bastante blindado el tema de las compras. Pero la percepción de los proveedores era que yo podía tener alguna influencia, entonces me trataban muy bien. Dejé de tener influencia y se olvidaron de mí. Ya me recuperé, así que no tengan pena. ¿Qué es el fraude? El fraude es una acción contraria a la verdad y a la rectitud. Y aquí estamos otra vez en el ámbito de los valores. Perjudica a la persona contra quien se comete. El fraude perjudica siempre a alguien. No, que la empresa tiene un montón de dinero y nada les pesa que yo agarre esto o agarre aquello. Pequeño o grande, es perjudicar a la empresa. Y el fraude se comete cuando 3 elementos convergen en sus niveles adecuados. El fraude obedece a una receta. Si los 3 ingredientes están, la probabilidad de que se cometa un fraude es enorme. El primero es la presión. La presión puede ser un problema económico, una situación familiar, una deuda, puede ser una exigencia de presentar resultados, por ejemplo, de ventas, de reducción de costos. Hay una presión externa sobre nosotros que nos comienza a agobiar. A esa presión se le suma la oportunidad. Como somos proactivos, como somos personas con iniciativa, conocemos los procesos de nuestra empresa, entendemos cómo funcionan, entendemos cuáles son los flujos de la información, los flujos de las aprobaciones. Y entonces de ese conocimiento se observa la oportunidad. Hay un control por ahí que está débil, hay una delegación de autoridad que está floja, hay por ahí un control de los usuarios, las contraseñas que no está fuerte. Vemos la oportunidad. En este momento, la oportunidad se nos hace más clara por la presión que estamos sintiendo. Decimos, bueno, yo tengo que aumentar las ventas y creo que sé cómo acceder a la base de datos. Creo que sé cómo manipular ahí un poquito los números. ¿Quién se va a dar cuenta? Pero no, porque mi moral no me lo permite, porque mis principios y valores, las cosas con las que he sido enseñado. Pero de repente por ahí mi relación con el jefe no es muy buena. Y él tiene conmigo un trato que no es adecuado, es abusivo. Entonces yo comienzo a racionalizar el tomar esta oportunidad. Tengo la presión, la oportunidad la conozco. Y entonces comienzo a racionalizar. O por ejemplo, estoy descontento con mi salario. Yo creo que no me pagan lo que me merezco. Yo creo que, o me enteré de que alguien que tiene atribuciones similares gana mucho más que yo. Y eso me enfada, me molesta. No vamos a hablar de justicia aquí, no ese es el tema de hoy. Pero dentro de mi racionalización, yo no pregunto por qué aquella persona gana más o no lo compruebo. No hago las averiguaciones, no me acerco a recursos humanos para entender cómo manejan los salarios, cuál es la banda salarial, cuál es el racional de la asignación de salario. Sino que solo estoy pensando lo negativo. Estoy pensando, no, aquí todos han de ganar más que yo. Mi jefe me trata mal, lo que está buscando es que renuncie para no pagarme mis prestaciones, ¿verdad? Todo es negativo. Y en esa racionalización, la presión me lleva a tomar esa oportunidad. Y lo que sucede es un fraude. Y esto es como el fuego. Si hay combustible, si hay oxígeno y si hay una chispa, va a haber fuego. Y luego lo que viene es una reacción en cadena, ¿verdad? Se mantiene. Usualmente la persona que comete fraude una vez está dispuesto a cometerlo una siguiente vez. El fraude abarca cualquier delito para obtener ganancias que utiliza el engaño como principal modo de operación.
Un caso típico de fraude dura un año antes de ser detectado. Los auditores llegan a hacer su revisión y rara vez se encuentran los fraudes, porque los fraudes suelen ser eh, abajo del umbral de la materialidad de una auditoría, para los que se mueven en ese ámbito. Los auditores no vigilan cada centavo, los auditores vigilan desde un monto hacia arriba y para lo demás hacen algunas pruebas selectivas. ¿Por qué? Porque el objetivo de la auditoría es que la información financiera sea razonable. Eso quiere decir, si cambia más o menos 10,000, realmente no pasa nada en el estado financiero. Si pasa más o menos 1,000,000, bueno, esta es una gran empresa, realmente no pasa nada en el estado financiero. Entonces, hay muchos temas que no se logran visualizar porque no se llega a ese nivel de detalle. Usualmente el fraude, quienes lo revelan son los compañeros, ¿verdad? Están dándose cuenta y por ahí si hay un canal, un mecanismo para notificarlo, lo hacen. Hay un estudio que se hace anualmente acerca del fraude y ahí, pues, estadísticamente se identifica que la pérdida media de un fraude es arriba de los $100,000, casi el millón de quetzales. ¿Cuáles son los sectores donde hay más pérdidas? En bienes raíces, $435,000. Comercio al por mayor, 400,000. Transporte y almacenamiento, 250,000. En la construcción y en los servicios públicos se observa mucho riesgo de estas cosas. Casi la mitad de los fraudes ocurren en 4 departamentos de las empresas. Operaciones, quienes manejan los inventarios, quienes manejan el transporte, la producción. Contabilidad, en la contabilidad, porque la contabilidad es el recipiente donde llega todos toda la información financiera, toda la operación. Los ejecutivos o la alta gerencia y el departamento de ventas. Así que en esas zonas hay un poquito más de riesgos. Se clasifican los fraudes en corrupción, apropiación indebida, fraude de estados financieros. Vale la pena darle un vistazo a estos. Ahí cuando tengan la presentación lean por ahí qué significa todo esto, qué listado más grande de formas de fraude. A esto se le llaman tipologías, es la manera en que se lleva a cabo el fraude. Me apropio de un activo de la empresa, abuso de un activo de la tarjeta de gasolina, ¿verdad? Le echo al carro de la empresa, pero también un poquito al mío, porque también me muevo en mi vehículo para hacer asuntos de la empresa. Entonces ahí estoy racionalizando, justificando algunas acciones. Hay muchas formas de cometer corrupción. Las formas en que se encubre este tipo de robo, de apropiaciones indebidas, documentos falsos, alterar documentos y archivos electrónicos, eso está en boga ahora, creación de documentos y archivos electrónicos fraudulentos, es fácil hoy hacer un PDF que parezca una factura genuina, y entonces a los contadores hoy en día les toca ir a validar a la SAT, hacer las validaciones de que la factura es verdadera. De hecho, no solo que es verdadera, sino que está vigente. Porque a algunas personas, nosotros les compramos un producto o un servicio y nos dan factura. Y en la tarde anulan la factura. Y cuando nosotros la registramos al IVA no nos funciona. Ahí hay corrupción de parte de estas personas. Hay evasión fiscal. Y a veces la destrucción de documentos o retención ilegal. Mira, nunca cuadra la caja chica. Ahora siempre hay documentos ahí en el camino, no sabe uno. Pues bueno, ahí hay una señal de alerta. Principalmente el fraude, el soborno, la corrupción se identifica por denuncia. Alguien tiene que decirlo. Casi la mitad de los casos son reportados por empleados. O sea, nosotros estamos viendo que están sucediendo cosas y nuestra cultura no es mucho de denunciar. Sin embargo, la denuncia es la principal forma en que se acaba con la corrupción, con el fraude y con el soborno en una organización. Luego la auditoría interna, quienes tienen auditoría interna, el auditor interno sí se toma más tiempo para analizar las cosas a detalle, pero aún así es apenas el 16%. La gerencia, claro, en las evaluaciones de desempeño dicen, aquí está pasando algo raro, ¿verdad? Hay algunas señales de alerta. Mi salario, pues, es un salario adecuado para el puesto que ocupo, pero estoy viajando, como de la calle todos los días, McDonald's, campero, invito a la gente, ando con el teléfono más grande de los más grandes que hay, de las tecnologías más recientes, que son cosas caras. Y entonces por ahí se manifiesta un poquito la urgencia. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo detectamos? Bueno, teniendo un código de ética, se lo recomendamos, que haya un código de ética en la organización que dicte cómo se actúa, que haya un canal de denuncias,
o una línea a la que se pueda uno comunicar o denunciar una situación para que se investigue. Y hacer esto que estamos haciendo hoy. Entrenémonos, tengamos conciencia de estas cosas, recibamos capacitación, entendamos qué es fraude, qué no es fraude. A veces tenemos duda. Vivimos en una sociedad que ha aceptado la corrupción como normal. Y entonces a veces actuamos de formas que son indebidas y no nos damos cuenta que estamos cayendo en corrupción. El lavado de dinero, que es el tema que viene a continuación, que Lester va a compartir. El lavado de dinero está muy relacionado a un problema ético, a un problema de obtener beneficios grandes, rápidos, sin cumplir las leyes o llevando a cabo actos ilícitos. Y también hay maneras en que lo prevenimos, en que nos damos cuenta si somos vulnerables o susceptibles, y es lo que Lester toma la palabra. Así es. Bueno, para dar continuidad a esta mañana de capacitación, una definición general respecto al lavado de dinero. Este es un procesamiento de ganancias ilícitas que en algún momento las llevamos a cabo para parecer ilícitas. Los lavadores de dinero pues tratan la manera de camuflajear, decimos algunas veces, algún proceso que llevan a cabo al momento de alguna compra, en donde siempre tratan de esconder la proveniencia de los recursos. Comprendiendo un poco el lavado de dinero, pues, como les mencionaba, los lavadores de dinero necesitan de mecanismos para ocultar de dónde vienen estos fondos. Algunas actividades, algunas industrias pues presentan oportunidades más disponibles para lograr este objetivo, en donde los que perpetran esta actividad pues en general se favorecen cuando hay un intercambio de bienes de alto valor, en la compra de algún terreno, por ejemplo. Hemos tenido casos en donde van a ver el terreno, le dicen, mira, ahorita ya te doy 150,000 para que me garantices de que yo te voy a comprar el terreno, el activo que estamos subiendo, el edificio, y aquí está la maleta. Y entonces, en ese momento dudamos al desconocer tanto las políticas que hemos implementado como empresa y decimos, bueno, me interesa vender, me interesa hacer la venta hoy. No tenemos mucha disponibilidad de efectivo y ese ingreso pues va a favorecer a la empresa. Entonces, al tener esta falta de conocimiento de las políticas que hemos establecido, del conocimiento de cumplimiento de la ley que tenemos que tener presente en cada momento para prevenir estos actos ilícitos, es tener presente que no tenemos permitido, ¿verdad? El que va a comprar nos dice, aquí está la maleta, mira, aquí está el efectivo. Entonces, es importante tener este conocimiento y este entendimiento muy claro del actuar de estas personas. Los productos y bienes, pues, que son fácilmente intercambiables, no hay bancarización. Todos conocemos que actualmente cuando la banca participa en alguna transacción, que ahora, pues, todo... las actividades de pagos las hacemos por transferencia, cuando transferimos fondos de uso de caja chica, pues la banca es el primer método de defensa a nivel de país en donde ellos hacen su gestión de monitoreo, ¿verdad? Entonces ahí pues tenemos una salvaguarda, se utiliza efectivo, regularmente las inmobiliarias en años anteriores pues si decíamos de un enganche, alguien daba 100,000 en efectivo, incluso hasta en dólares, y los vendedores pues decían sí. Entonces, hubieron cambios en donde las empresas adoptaron en implementar políticas de recepción de efectivo, no más de 3,000 dólares. De lo contrario, pues tiene que ir al banco y hacer su transferencia. Tenemos casos de empresas de automotores en donde si un vendedor llega, debe ir a hacer su depósito a la banca, ¿verdad? Para facilitarnos ese proceso y de alguna forma pues cumplir con nuestras políticas. Existen pocos controles para las transacciones, es cuando tenemos las debilidades en implementar políticas y procedimientos y de alguna forma, lo más importante es cuando llega alguien anónimo, a una llamada, mira, vamos a llegar a la empresa, vamos a dar el anticipo, ahí te mando a mi primo,
y no sabemos quién está atrás de esto, ¿verdad? Vamos a ver la definición de qué es lavado de dinero. Esta es una práctica delictiva que consiste en procesar las ganancias ilegales o el dinero sucio a través de una serie de transacciones. De esta manera, pues los fondos son limpiados para que parezcan ser fondos provenientes de actividades ilícitas y legales. Fundamentalmente, pues existen 3 pasos independientes que pueden ocurrir en donde está la parte o el proceso de colocación, transformación e integración, siendo este último pues el objetivo final de estas personas, el proceso de lavado de dinero. Y como todos sabemos, la importancia, pues la motivación de la persona que lava dinero es económica. Dinero sucio, en términos amplios, pues el dinero sucio o el dinero corresponde que procede de actividades ilegales, como lo estábamos conversando, o que no ha sido declarado en las autoridades tributarias, ¿verdad? Cuando de alguna forma tratamos de evadir algún impuesto y ese dinero lo utilizamos para alguna otra actividad de compra. Las principales fuentes de dinero sucio, de forma general, pues tenemos ganancia producto de corrupción o sobornos, ganancias de producto de evasión fiscal, dinero o bienes de producto de robo o estafas, es otro término muy usado, apropiación indebida de dinero, dinero producto de extorsiones, que en nuestro medio a nivel de país pues es muy sonado, ¿verdad? Dinero producto de contrabando, de producto de tráfico de drogas y armas y de prostitución y trata de personas. Como les mencionaba, el proceso de lavado comprende 3 elementos o 3 fases fundamentales. La persona que va a cometer este acto, pues lo va a colocar dentro del sistema financiero. ¿Cuál es su medio? Dar efectivo. Entonces, al momento de dar ese efectivo, nosotros como empresa, al recibir arriba del umbral establecido de efectivo, pues nosotros ahí estamos transformando este dinero al momento de que lo aceptamos y lo ingresamos a nuestras fuentes de banco. ¿Qué sucede en algunas empresas que son desarrolladores o empresas automotriz? Han llegado al punto de que dicen, mire, fíjese que no tuve un problema, debo de operar a mi hijo, tengo una emergencia y habrá posibilidades de negar la operación. Y de igual forma, cuando no conocemos de estas políticas o procedimientos o no estamos concientizados de esta situación, ¿qué pasa? Autorizamos ese débito. Y entonces ahí ya el perpetrador ya integra o recupera esa porción de dinero que dio en efectivo. Entonces, fácilmente algunas empresas han manifestado que sí, autoricemos y entonces, sí, pero mire, le vamos a descontar un 5%, él dio 500,000, él dio 1,000,000 para una compra de una casa, no va a perder. Al final hizo esta operación con esta entidad, hizo esta operación con otra entidad y entonces él ahí está cumpliendo con su proceso de lavado de dinero. Él está integrando ese dinero que en algún momento lo ingresó a la empresa. Entonces debemos de estar atentos y tener claro este proceso de lavado de dinero. ¿Cuál es nuestra obligación? Como personas obligadas, debemos establecer un sistema para prevenir el uso indebido de estos productos y servicios y al mismo tiempo estos deben de ser de acuerdo a la actividad que desarrollamos. Como decía Luis Arturo, el entendimiento de nuestra organización, debemos de estar conscientes de esto, considerando el cumplimiento de la normativa aplicable y un enfoque basado en riesgos, el cual nos va a permitir aplicar controles y medidas para mitigar estos riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a lo que estamos expuestos a nivel país. ¿Cómo se hace? La importancia de que cada organización adoptemos buenas prácticas y estas las llevemos por escrito, estableciendo políticas, normas, procedimientos y controles internos. Toda esta inteligencia organizacional pues nos fortalece y nos blinda de cualquier riesgo de lavado de dinero. Uno de los temas que actualmente debemos de considerar es hacer una debida diligencia del cliente. Este proceso, pues las organizaciones obtienen información clave de sus clientes y llegan a tal situación de conocer su ámbito laboral. Eso es importante para cada organización porque esto nos favorece y nos asegura de quiénes son que dicen ser. Este objeto de la relación comercial y esa interacción con el cliente es importante.
¿verdad? Porque llegamos a determinar de dónde es el origen de sus fondos. Como les comentaba, la importancia de establecer una relación, transacciones encima del umbral, ya al momento de determinar medidas de riesgo, pues lo determinamos, las sospechas de lavado de dinero y dudas sobre la veracidad de los datos. Es importante identificar, verificar, comprender y resguardar la información del cliente. Debida diligencia ampliada. Cuando nosotros determinamos nuestras medidas de riesgo, pues esto nos ayuda a identificar elementos que distinguen entre un cliente que en algún momento inicia cuentas con un perfil de riesgo alto o con cuyo riesgo es bajo. Al momento de determinar nosotros nuestros elementos de riesgo, podemos identificar fácilmente esta debida diligencia. Y de alguna forma siempre debemos de prestar atención a patrones o comportamientos del cliente que le permita razonablemente a la entidad conocer o identificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos dice, mire, le vamos a comprar, pero ahorita le vamos a dar más dinero, si regularmente nosotros monitoreamos ese flujo transaccional, entonces ahí ya nos debería de llamar la atención para su monitoreo. Un ejemplo de lo que es las estadísticas de nivel de vulnerabilidad por sector, si nos damos cuenta, nuestro nivel de vulnerabilidad está en abogados y notarios. Todo esto por el poder que la ley les brinda en toda la documentación que de alguna manera a nivel de organización, pues ellos administran, ¿verdad? Entonces, para ellos está clasificada en un nivel alto. Los casinos, como ustedes sabrán, pues de alguna forma ellos operan mucho efectivo en algunos casinos y entonces el nivel es alto. Empresas de transferencia de fondos, compraventa y promoción inmobiliaria, compraventa de vehículos, servicios de blindaje y las organizaciones sin fines de lucro estamos en un nivel medio, alto. De igual forma, pues ahí les queda la estadística para que le den lectura. Los segmentos más expuestos a esta vulnerabilidad están las personas expuestas políticamente, están los contratistas del gobierno, tenemos actividades vulnerables como de extorsión, que actualmente pues, vivimos a nivel de país, y también la trata de personas, que a nivel fronterizo, a nivel países, pues se da muy frecuentemente. Tenemos también lo que son el tema relacionado con el terrorismo, que ya las organizaciones sin fines de lucro tenemos que estar atentos a estas situaciones, contrabando aduanero, fraude, el narcotráfico, que también es un tema relevante a nivel país para nosotros. Como les mencionaba, el nivel de riesgo, nosotros debemos de nivel de riesgo inherente, que al momento que llevemos a cabo esa evaluación, tener considerado la probabilidad y el impacto que nos puede afectar a nivel de empresa, tanto reputacional como mencionaba Luis Arturo, nuestra marca es importante y entonces debemos de hacer ese análisis llevándolo a cabo para medir y evaluar estos factores cuantitativos y de alguna forma dar respuesta a esa contención del riesgo. Entonces es importante que llevemos a cabo nuestra evaluación de riesgo como organización. Hablemos un poco de la debida diligencia del empleado. A veces nuestros procesos de contratación pues los llevamos no documentados, a veces establecemos políticas o procedimientos y eso es importante llevarlas a cabo y sobre todo lo más relevante en estos procesos es monitorearlo. Debemos de estar evaluando trimestralmente, semestralmente, que estemos cumpliendo con las políticas y procedimientos que establecimos, ¿verdad? El uso de agentes o terceros, pues es un riesgo adicional que también lo tenemos que evaluar y medir. Hablemos un poco del marco legal a nivel Guatemala. El marco regulatorio de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, nuestra legislación, pues nos brinda el decreto 67/2001, que es la ley contra el lavado de dinero. De alguna forma también nos establece un reglamento para cómo llevar a cabo este cumplimiento, es el acuerdo gubernativo 118, disponemos de una ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo a nivel pues
Guatemala y Latinoamérica, pues no hemos escuchado mucho este tema, más sin embargo, en alguna oportunidad mencionábamos un ejemplo en algunas de las capacitaciones en donde se tuvo en la parte de Venezuela y Ecuador un caso de terrorismo que fue investigado para esta empresa. Al momento que llegó la investigación, pues ellos cuestionaban, bueno, mire este cable que ustedes venden de electricidad fue usado en Europa. Y entonces, ¿cuáles fueron sus medidas para este cliente? Entonces ellos tenían su fortaleza mayor en su manual de cumplimiento, en donde ellos tenían muy claro las medidas de debida diligencia adoptadas para el cliente. Ellos tenían identificado y conocían a su cliente, que fue un país fronterizo donde se lo vendieron, y este país fronterizo, que no documentaba cada uno de sus procesos, lo vendió a Europa. Más sin embargo, el cable que fue utilizado para detonar una bomba decía el país de origen. Entonces, ellos cubrieron esa parte con todas las medidas adoptadas para el riesgo. Entonces, es importante tener presente que debemos de fortalecer también el financiamiento del terrorismo. Los productos de las organizaciones que administramos debemos de tener esa trazabilidad y transparencia de hacia qué cliente lo va a adquirir. Eso es importante. Disponemos de un reglamento también para prevenir y reprimir el financiamiento. Y hablemos rápidamente de los actores principales a nivel Guatemala. Todos conocemos a la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Principal, que es el brazo fuerte a nivel de país para monitorear y prevenir estos temas, ¿verdad? Ellos nos dan los lineamientos y más sin embargo, ellos están monitoreando. Adicionalmente aquí entra todo lo que es la banca y ahorita lo vamos a mencionar. También están como actor principal la sección o el grupo B, que son las actividades y personas no financieras designadas, ¿verdad? Acá estamos todos los demás. Acá está un ejemplo del grupo A, el Banco de Guatemala, los bancos del sistema, las sociedades financieras, casas de cambio, personas individuales o jurídicas derivadas al corretaje, emisores o operadores de tarjeta de crédito. Todo lo financiero está relacionado con la sección del grupo A. Y en el grupo B hay distintas empresas y para este ejemplo de capacitación pues están las organizaciones sin fines de lucro, en donde la ley me establece que son las personas obligadas que reciben o administran fondos del Estado o reciban y envían fondos del extranjero. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Pues tener el registro de personas obligadas. Cuando ya tenemos la designación por parte de la Superintendencia de Bancos, contar con un programa de cumplimiento en donde tengamos considerado prevenir y fortalecer nuestra integridad del personal, mantener una constante capacitación, mecanismos de auditoría, conocer a nuestros clientes, como lo había mencionado, y verificar las listas internacionales. Prohibición de mantener cuentas anónimas, que es un aspecto importante. Esto nos habla de transparencia. Mantener registros suficientes, que son los formularios que la superintendencia nos delimita para poder cumplir. Tanto periódico como no periódico, comunicar nuestras transacciones sospechosas o inusuales. Eso es importante para que la Intendencia de Verificación especial pues le dé el debido seguimiento y el tratamiento a esa actividad sospechosa. Debemos de tener la obligación de informar ante la IBE cualquier caso que sea requerido y lo más importante, pues nombrar un oficial de cumplimiento para cumplir con toda esta designación que la superintendencia nos delega. Como estrategia de cumplimiento, hacíamos mención de establecer y sentarnos tanto cada una de las empresas y desarrollar este análisis de riesgo. Esto es un elemento fundamental de la estrategia de cumplimiento en donde debemos de entender y estar expuestos y exponer qué puede salir mal. Debemos de evaluar en dónde puede haber cualquier acto ilícito que nos quieran perjudicar a nivel de organización. Cómo pueden usarnos para fines de lavado de dinero. Debemos de tener una mente amplia para estar atentos a cualquier actividad ilícita. Esta estrategia de cumplimiento nos lleva a llevar un programa de cumplimiento en donde también debemos de conocer
a la junta directiva y al empleado. Eso va enmarcado en lo que debemos de cumplir. Debemos de hacer nuestra evaluación de riesgos, programas y proyectos, evaluación de riesgo de jurisdicción. No es lo mismo operar acá a nivel ciudad Guatemala que un área fronteriza, que también debemos de ponerle énfasis por las transacciones y los movimientos que se dan, ¿verdad? ¿Quién es mi proveedor? ¿Quién es mi cliente que tengo a la par en el país vecino, ¿verdad? Y conocer, en este caso, donante o beneficiario o cliente es importante. Y sobre todo, pues, estar informando y supervisando cada uno de los procesos que determinamos. Eso es llevar a cabo una buena práctica de estrategia de cumplimiento. Como notas finales, pues, siempre hacemos énfasis al análisis de riesgo, que es identificar los riesgos, evaluarlos, exponer cada caso para contenerlo, identificar controles y sus responsables. Es importante esa fase, porque al final son lo que nosotros le llamamos los candados en cada uno de los procesos, ¿verdad? Sí, es segregación de funciones, debemos de cumplir. ¿Debemos de elevar una autorización? Sí. En el caso de compras, siempre debe haber esa delegación de autoridad. Evaluación de eficacia del control. Debemos de estar monitoreando que el diseño y la implementación que establecimos es funcional, ¿verdad? Para hacer la corrección o esa mejora continua de forma adecuada y proponer e introducir mejoras. Como notas finales, tenemos un énfasis en estas mejores prácticas. Debemos de administrar nuestros riesgos, debemos de implementar y sobre todo dar cumplimiento a las políticas y procedimientos que establecemos como organización, la capacitación continua, conocer y vivir los valores corporativos es importante, hacerlos propios, sensibilizar a todas las áreas de la organización sobre este compromiso a nivel de empresa y corporativo que tenemos. Y lo más importante que siempre platicamos con Luis Arturo, si ve algo, diga algo. Eso es importante. Ahora, como mencionaba, dentro de los métodos de detección, es importante colocar un buzón. Actualmente se maneja un buzón, ahora hay una línea privada de uno, porque a veces el compañero sabemos que en el área de bodega está despachando sin el documento. Entonces, es mi amigo, ¿qué hago? ¿Lo denuncio? ¿No lo denuncio? Entonces, nosotros debemos de actuar, siempre dando cumplimiento a las políticas que la empresa y sobre todo nuestros valores personales, ¿verdad? Entonces, es importante que si vemos algo, digámoslo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Dejamos de compartir aquí para... Estimado licenciado, muchísimas gracias. Ahí le comento que cuento con una consulta aquí que me escribieron en privado. Consultan si ustedes como RCM pueden realizar un diagnóstico de vulnerabilidad en estos riesgos de la empresa. Acompañados del cliente lo hacemos, Ana. Nosotros no sabemos los riesgos a los que está expuesta cada empresa. Conocemos los riesgos de industria, conocemos los riesgos de sector económico y sí llevamos a cabo análisis de riesgo para nuestros clientes, pero es un trabajo conjunto con ellos. Es un acompañamiento más bien, una facilitación y no una determinación, digamos, externa de los riesgos que tiene una organización u otra organización. Esa es la forma en que lo abordamos. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí contamos con una segunda consulta, si es ASAC un material de antisoborno y anticorrupción, esta en que se encuentra en los alcances de RCM. A ver, de nuevo la pregunta, por favor. Si es ASAC en materia de antisoborno y anticorrupción, que se forman parte del alcance de RCM. No hemos utilizado, entiendo que esta es una metodología o un estándar, hemos utilizado ISO solamente, pero de hecho la mayor parte son parecidos, ¿verdad? Son buenas prácticas que se convierten en estándares y la vamos a investigar para conocer un poquito más de qué se trata. Estamos trabajando más y más en temas de gobierno corporativo, tenemos una unidad de ESG que está impulsando el crecimiento de
de estas buenas prácticas y dentro de lo de gobierno cae todo esto de anticorrupción y antisoborno. Muchísimas gracias. Ahí, por el momento son las últimas dos consultas que tenemos y no voy a dar un espacito ahí a los participantes que los invitamos a escribir ya sea directamente a mi persona o en el chat de grupo la consulta que tengan. Y pues una de las consultas que realizaron anteriormente y para comentar, sí, lo de la presentación, estaremos compartiendo el material que tanto el ingeniero como el licenciado pues nos brindaron el día de hoy y el link a la grabación en caso que gustarían pues verlo con alguien más dentro del equipo. Y por supuesto pues los invitamos ahí a completar nuestra encuesta de satisfacción. Verá que sus comentarios son sumamente importantes para nosotros y conocer qué otros temas están ustedes interesados para poderlo coordinar durante este o el siguiente año. Y asimismo, pues también invitamos a nuestros asociados a los siguientes eventos que contamos todavía. Ahorita en noviembre, finales de noviembre y diciembre contamos con otros webinars que les van a estar interesando mucho. Entonces, desde ya la cordial invitación a estos y será un gusto tenerlos con nosotros en las siguientes actividades. Aquí cuento con una consulta adicional que indica de manera general qué debería tener cualquier organización con respecto a un marco legal que cubre estos temas. Wow, no es una consulta pequeña. Nuestros marcos legales están atrasados, quiero decir, a nivel de país. Algunos países ya están estableciendo leyes que rigen el gobierno corporativo de las empresas, leyes que rigen el cumplimiento en materia anticorrupción, antisoborno. Hoy por hoy, quienes están en el ojo, digamos, de la ley son las personas obligadas y el cumplimiento que debieran tener como mínimo es su manual o su programa de cumplimiento, de prevención, con todas las actualizaciones que la IBE continuamente traslada. Si son personas obligadas, posiblemente con cierta frecuencia reciben actualizaciones de IBE en cuanto a su metodología. Están bastante incisivos, bastante fuertes con el tema de la actualización como mínimo una vez al año del manual y las capacitaciones. Ese es el marco obligatorio de cumplimiento. Más allá de eso, nosotros les solemos llamar buenas prácticas. Creemos que son temas que alcanzarán en algún momento la regulación, pero hoy por hoy no estamos obligados a tener un cumplimiento. Más bien los bancos, a veces los proveedores o incluso nuestros clientes son los que nos piden, ¿verdad? Los que nos exigen elevarnos a estos niveles. En el caso puntual de los asociados de GS1, las empresas de comercio al detalle, el canal moderno, los canales digitales, Amazon y otros más están exigiendo la adopción de una normativa que es más privada, digamos, entre las empresas y que supera a la regulación local. Muchísimas gracias. Sí, como mencionó, pues por eso también la capacitación del día de hoy para poder cumplir ¿verdad? Con esos puntos internos ¿cómo se llama? De este tipo de temas para que todos estén informados. Entonces, de verdad que les agradecemos ahí mucho, ingeniero Orellana y licenciado García. Por el momento no cuento con otra duda adicional, pero de verdad que estas capacitaciones son sumamente importantes para nosotros, para nuestros asociados. Agradecemos muchísimo por una presentación tan detallada sobre este tema tan importante. Y ahí, ¿cómo se llama? Será un gusto pues tenerlos nuevamente en futuros temas. Muchas gracias. Muchas gracias. A las órdenes. Muchísimas gracias y ahí muchísimas gracias a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Como les menciono, ahí les estaremos haciendo llegar el material y cualquier duda adicional que tengan con el equipo de RCM, pues ahí también estarán los contactos del ingeniero y del licenciado
para que se les pueda contactar directamente. Gracias. Deseo entonces a todos un excelente día. Que tengan buen día, gracias. Que Hasta tengan buen luego. día. Gracias. Adiós. Gracias, feliz día.